primero, muchas gracias a todos por venir hoy y muchas gracias a Rosalía por la introducción. Y bueno, pues ahora empezamos nosotros. Mis compañeros y yo explicaremos Quantum Annealing, la teoría y las aplicaciones y un poco de qué vamos a hablar. Primero empezaremos con los fundamentos, luego continuaremos con el formalismo cubo y por último terminaremos con la implementación. Y primero, pues queremos decir, o responder a la pregunta de qué es Quantum Annealing, ¿no? Pues Quantum Annealing es un método heurístico que se basa tanto en el teorema adiabático como en el problema de Ising, que lo explicaré a continuación. Y este es un método que se utiliza para resolver problemas de optimización. Fue formulado en 1998 por Kadowaki y Nishimori. ¿Y qué es el problema de Ising? Uno de estos ingredientes de los que he hablado. Pues el problema de Ising es un problema que se centra en encontrar el estado con energía mínima, que corresponde también se denomina como estado fundamental, del modelo de Ising, que es un famoso modelo del campo de la física de materiales. Este modelo se ve aquí representado por esta imagen, donde hay una serie de espines que están interactuando entre sí. Cada uno de estos espines puede tomar dos estados, downspin, upspin, orientación hacia arriba o hacia abajo, y a su vez estos espines están sometidos a un campo magnético. De manera matemática, esto se puede representar por esta ecuación de aquí, que hace referencia a una ecuación que está conectada con la energía del sistema, donde el primer término hace referencia al término de las interacciones y el segundo hace referencia al término del campo magnético, donde la J caracteriza las interacciones y H caracteriza el campo magnético. También quería como apuntar que la imagen es un caso particular de este, ya que el campo magnético puede ser distinto para cada uno de los espines. ¿Y cómo esto está conectado con la aplicación práctica de la que estamos hablando, la optimización? Porque obviamente esto es un modelo físico. Pues resulta que es posible codificar cualquier problema de optimización cuadrático y de variables binarias como un problema de Ising. Solamente tienes que modificar los coeficientes J y H y puedes encontrar una manera de que la solución al problema de Ising sea la solución de tu problema de optimización. Ahora bien, ese no es el único ingrediente. Como había dicho, también se basa en este otro ingrediente llamado el teorema adiabático. De hecho, este teorema es el que hace que esto funcione, que funcione Quantum Annealing. El teorema adiabático fue enunciado por Born y Fock, dos científicos, en 1928, que dijeron que un sistema físico permanece, bueno, enunciaron como que un sistema físico permanece en su estado propio instantáneo siempre que la perturbación que actúe sobre este sistema sea lo suficientemente lenta. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo tengo un sistema caracterizado por unos estados y unas energías asociadas a esos estados, en lugar de, por ejemplo, tener un spin que tiene dos estados, que son los únicos estados en los que propios que tiene, pues en lugar de eso tengo un sistema con 4 estados propios, cada uno con una energía distinta, pues yo podría preparar ese sistema en uno de esos estados propios, por ejemplo, este de aquí, el de primera excitación, más allá del de energía mínima, y perturbar el sistema lentamente, de manera que el teorema adiabático me garantiza que a pesar de perturbarlo, me voy a quedar en ese sistema en el que lo he preparado inicialmente. Y esto es lo que viene a expresar esta fórmula de aquí sobre el estado del sistema que corresponde a esta expresión, que es igual a una constante compleja multiplicada por este estado propio que corresponde a la expresión de uno de estos estados propios que aparecen aquí. ¿Y cómo se usa esto a la hora de aplicar Quantum Annealing? Pues utilizamos esto para el estado fundamental, porque resulta que el teorema adiabático nos permite garantizar que si un sistema se encuentra en su estado fundamental, podemos hacer que permanezca en el... Podemos hacer como otro enfoque y verlo como que podemos empezar en un sistema que conocemos,
que lo preparamos en un estado fundamental, que lo conocemos también, y poquito a poco esas perturbaciones nos permiten transformar el sistema a otro sistema que no conocemos, cuyo estado fundamental no conocemos. De manera que cuando hagamos hecha la transformación, estaremos seguros de que estamos en el nuevo estado fundamental y encontraremos el estado de mínima energía de ese sistema que no conocemos. Y en esto se basa el quantum annealing. Y hay varias maneras de hacerlo. En este caso en concreto vamos a hablar de una manera que se llama, o que utiliza un esquema que se llama esquema lineal. Y en este esquema lineal empezamos con un sistema en un estado fundamental conocido, de un fundamental no conocido, en concreto este hamiltoniano, cuyo estado fundamental corresponde al estado de máxima superposición. Y la idea es que la evolución de este hamiltoniano al hamiltoniano que nos interesa, que es el hamiltoniano del problema de Ising, que es este H1 de aquí, vendrá dada por este HDT, que poco a poco va a ir transformando el hamiltoniano HDT de H0 a HD1, porque si vemos aquí, cuando t es igual a 0, este término desaparece, y h de 0 sería igual a h, bueno, h de t igual a 0 sería igual a h0, y cuando, en el caso de t igual a 1, que sería nuestro tiempo final, en este caso, para dar el ejemplo, pues tendríamos el hamiltoniano h de 1. Eso lo podemos ver mejor en esta imagen, donde empezamos en el hamiltoniano 0. Bueno, pues el segundo paso del esquema lineal sería la evolución, que viene caracterizado por esta expresión del hamiltoniano a tiempo t, que lo que quiere decir es que transformamos el hamiltoniano de un hamiltoniano conocido, en este caso H0, como viene en esta imagen, para que sea más sencillo, donde este hamiltoniano tiene estos estados propios, y poquito a poco vamos evolucionando el hamiltoniano del sistema hasta que el hamiltoniano final corresponda al hamiltoniano del problema, el cual tiene unos estados propios distintos. La cosa es que este proceso lo hacemos de una manera suficientemente lenta para garantizar que todo el rato nos encontremos moviéndonos a lo largo de la línea roja, que son que corresponde a todos los estados fundamentales de todos los hamiltonianos instantáneos a cada tiempo. Y bueno, y uno podría pensar, pues esto se acabó, ¿no? Qué fácil. Pues bueno, obviamente no es tan fácil, porque lento es bastante ambiguo el término. De hecho, existe una cosa que se llama condición adiabática que cuantifica qué es eso de lento, que nos dice cuál es el tiempo requerido para transformar ese hamiltoniano conocido en ese hamiltoniano desconocido. Y ese tiempo corresponde a un tiempo que tiene que ser muchísimo mayor que la inversa del cuadrado de este término de aquí que pone gap, que es el gap mínimo, y viene bastante bien expresado en esta imagen de aquí. Que corresponde, bueno, la explico un poco. Esta imagen es lo que estábamos viendo antes, la energía versus el tiempo, donde la línea roja serían los estados fundamentales y la línea azul correspondería, bueno, la línea roja, perdón, corresponde a la energía de estado fundamental y la línea azul a la energía de primera excitación, y el gap mínimo corresponde a la diferencia de energía entre los dos primeros niveles de energía mínima a lo largo de toda la perturbación. Y el caso es que esto nos puede dar una idea de cómo de lento tenemos que ir, pero tampoco es tan sencillo, porque existen otras dos limitaciones que tenemos más, que es una, que realmente es muy difícil calcular el gap y no siempre tenemos esa información para saber cómo de lento tenemos que transformar el sistema, y dos, que el tiempo de la perturbación tiene que ser menor al tiempo de decoherencia cuántico, ya que una vez que pase ese tiempo se perderán las propiedades cuánticas. Y si juntamos todo, tenemos un compromiso ideal en el tiempo, que es que el tiempo de la perturbación tiene que estar idealmente entre el mínimo tiempo que requiere la perturbación para que el proceso sea adiabático
y el tiempo de coherencia. Pero este compromiso ideal realmente en la práctica es muy difícil de cumplir y no se puede, no es tan sencillo hacer quantum annealing perfecto. Pero aunque esto sea el caso, sí que la implementación práctica de quantum annealing a día de hoy puede conseguir encontrar la solución exacta en algunos casos o una aproximada que sea suficientemente buena para, a efectos prácticos para resolver los problemas de interés. Y bueno, con esto termino mi parte y paso a mi compañero Álvaro, que explicará la parte de formalismo cubo. Sí, bueno, pues yo voy a tomar la parte del formalismo cubo. Digamos que un poco como comentaba antes Eneida, los problemas de optimización que se pueden tratar con un quantum annealer son aquellos de optimización cuadrática binaria. Y un poquito en esta sección de lo que se trata es de que veamos qué significa esto, qué son los problemas cubo, cómo se formulan y algunas de las quizá partes más interesantes relacionadas con cubo, ¿de acuerdo? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para ello, mi intención en esta parte es motivarlo con un problema específico, ¿de acuerdo? Y lo voy a llamar el problema de los herederos. En el que voy a considerar que tenemos dos padres, los dos padres tienen una serie de activos, pues los típicos, ¿no? 4 o 5 casas, 7 aviones, 8 yates, cosas de ese estilo, ¿no? Cada uno con su valor correspondiente. Al final lo que tenemos es dos herederos a los que, oh sorpresa, vamos a llamar Alice y Bob. Bueno, podría ser de otro modo en el mundo de la computación cuántica. Y a cada uno de los activos va a tener un valor v sub i, ¿de acuerdo? El activo iésimo tiene un valor v sub i. Entonces, al final tenemos un conjunto en el que tenemos los valores de los activos v1, v2 hasta vn. El objetivo que tenemos, si los padres pues lo que quieren hacer es un reparto equitativo, que no tendría por qué ser así, ¿de acuerdo? Podrían querer dar más a uno de los herederos que al otro, pero en principio, si quieren hacer un reparto equitativo es dividir este conjunto de valores en otros dos subconjuntos, A y B, tal es que el valor de cada conjunto pues sea lo más parecido posible al otro, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es definir, para este problema tenemos una variable binaria muy, digamos, natural, ¿no? Que es 0 si el activo se le asigna a Alice, 1 si el activo se lo asignamos a Bob. Entonces, esto nos permite definir cuál es el valor del activo, cuál es el valor, digamos, de todo lo que se lleva a Alice y cuál es el valor de todo lo que se lleva a Bob. Esas son las fórmulas de la derecha, donde VA es el valor de Alice y VB es el valor de Bob, ¿no? El valor que se lleva cada uno. Lo podéis ver en la primera, por ejemplo, ¿no? Si el activo se lo lleva Alice, XY es igual a 0 y tenemos una contribución V sub I a la suma. Si el activo se lo lleva Bob, pues 1 menos XY, en este caso XY vale 1, 0. Entonces no hay contribución a la suma. Al contrario pasa con la suma para Bob, ¿no? Para V sub B. Entonces, de esta forma, con esta variable binaria, podemos asignar o podemos calcular el valor de los activos que se lleva cada uno de ellos. Si pasamos a la siguiente, Senaya, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo interesante es escribir esto como un problema de optimización. ¿Qué es lo que podemos o queremos optimizar? Pues, por ejemplo, podríamos querer minimizar la diferencia entre VA y VB. Pero queremos además que no solamente minimizar la diferencia entre VA y VB, sino también la diferencia entre VB y VA, ¿no? Queremos minimizar ambas simultáneamente. Entonces, una posibilidad que tendríamos sería pues, el valor absoluto, pero por motivos que pueden quedar claros un poquito más adelante, el valor absoluto da problemas y es mejor trabajar con cuadrados. Así que nuestro problema es el que viene a la izquierda, que es minimizar la diferencia de valor al cuadrado. En la columna del centro tenéis el desarrollo matemático de cómo se trabaja un poquito con esto, ¿no? Una de las claves, digamos, para las personas que están iniciándose en esto, y que es una chorrada, pero bueno, que es interesante tener en cuenta, es que las variables binarias cumplen que su cuadrado es ella misma. Y si hacéis esto, si se calcula la diferencia al cuadrado, lo que se obtiene al final es la expresión, digamos, la penúltima línea, ¿no? Tenéis una constante al cuadrado más x por q por x. La matriz q, digamos, que es lo que es fundamental aquí. La matriz q contiene toda la información del problema de optimización. En este caso, pues, tiene unos valores concretos, pero que nos da un poco igual, ¿de acuerdo? Lo he puesto ahí, pues, si alguien luego lo quiere mirar con más calma, que lo mire. Y a la derecha, pues tenemos un poquito que es a lo que hemos llegado, el problema resultante. El problema resultante es, entonces, un problema de optimización, ¿no? Queremos minimizar esa diferencia al cuadrado,
binaria, en el sentido de que las variables que queremos minimizar son binarias, y además es cuadrático en las variables. Si os fijáis, tenemos x al cuadrado, ¿no? en las funciones. Entonces, este es un problema que se llama cubo, que viene del inglés Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Unconstrained, aquí de momento no queda claro lo que es, eso va a quedar claro más adelante, ¿de acuerdo? Pero de momento las otras tres palabras de las siglas quedan bien claras. Entonces, en general, un cubo se escribe como la expresión que está recuadrada, ¿de acuerdo? Es un vector por una matriz, otro vector, una forma cuadrática, donde la Q contiene toda la información del problema. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Senaya, por favor. Y existe una formulación equivalente a la formulación cubo, que es la formulación Ising, y que al final intenta un poco conectar con la parte que ha estado comentando Senaida y que realmente es lo que está ocurriendo ahí detrás. O sea, al final muchas de las personas que están acostumbradas a hacer problemas de optimización y que no vienen de la cuántica, saben trabajar con problemas de tipo cubo, problemas de variables binarias. Pero el Quantum Annealer lo que entiende es un modelo de Ising. Entonces, de alguna manera, lo que nos gustaría saber es si podemos conectar el modelo cubo con el modelo de Ising. Y eso, pues en este problema, por ejemplo, lo podríamos hacer de la siguiente forma. Si nos fijamos que son variables de Ising, pues variables de Ising, en el caso clásico, son dos spines, up y down, -1, 1, lo que sea, ¿de acuerdo? 0, 1 incluso, pero -1, 1 es lo que se suele asignar. Pues entonces, si asignamos a Alice la variable de spin -1 y a Bob la variable de spin +1, la diferencia se escribe como aparece en la expresión de la izquierda, la diferencia en el valor entre ambas. Si esa diferencia, de nuevo, haciendo el desarrollo matemático en la columna central, la elevamos al cuadrado, lo que obtenemos es, pues si os dais cuenta, pues lo mismo que nos mostraba Senaida en las diapositivas anteriores, ¿no? En las que tenemos pues la suma de las J, ¿no? J y J por el spin I por el spin J. Al final tenemos un Hamiltoniano de Ising al que le falta el campo externo. El motivo por el que le falta el campo externo es porque este es un problema simétrico, ¿de acuerdo? En este caso nos da igual darle un lote a Alice y otro lote a Bob, siempre y cuando el valor de Alice y el valor de Bob sea esencialmente el mismo, ¿vale? Esa simetría queda muy clara en esta formulación de Ising. La columna de la derecha lo que nos muestra es que ambas formulaciones son equivalentes, cubo e Ising son equivalentes. Basta hacer la transformación de S igual a 2x menos 1, ¿de acuerdo? Si hacemos S igual a 2x menos 1, pues cuando x es igual a 0, S es igual a menos 1, lo que le corresponde a Alice. Cuando x es igual a 1, S es igual a 1, lo que le corresponde a Bob. Y si nos damos cuenta, bueno, para las personas que lo quieran mirar en un poquito más de detalle, si cogieran la expresión que teníamos en la diapositiva anterior e hicieran esta transformación, verían que la diferencia VA menos VB efectivamente se transforma a la que hemos visto en este caso. En general, un problema de Ising tendrá la forma que aparece en la ecuación recuadrada, donde toda la información está contenida en el vector H y en la matriz J. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Senaida, por favor. Y aquí es donde viene la parte de las constraints o las restricciones. Esta diapositiva tiene mucha información, pero espero que quede más o menos clara con lo que voy a comentar. En el panel de la izquierda, el objetivo es decir qué es una restricción, ¿de acuerdo? ¿Qué es una restricción en un problema de optimización? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar el caso de que tenemos pues, un problema de optimización binaria en el que tenemos dos variables binarias y la condición va a ser que al menos una de las dos no sean, bueno, que solo una de las dos sea no nula. Es decir, si yo tengo dos variables binarias y lo que quiero es que solo una de las dos sea no nula, pues lo que puedo hacer es sumarlas e igualarlas a 1, y eso solamente se cumple si una de las dos es igual a 1. ¿De acuerdo? Y eso es lo que pone ahí la restricción que pone sujeto a x1 más x2 igual a 1. Esa es una restricción. Claro, el Quantum Annealer no entiende de restricciones. Esto es lo que comento en el panel del centro. El Quantum Annealer lo que entiende es de Hamiltoniano de Ising. El Hamiltoniano de Ising y encontrar el estado fundamental de ese Hamiltoniano de Ising. Es lo único que entiende. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con esta restricción? Llevarla a la función objetivo. Llevarla al Hamiltoniano. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, en el caso de las restricciones sencillas como esta, pues lo único que tendríamos que hacer es escribir de nuevo el problema como un problema de optimización, que aquí voy a contar simplemente un poquito como podría ser, ¿de acuerdo? Lo que haríamos sería llevarnos el menos el 1 hacia la izquierda y elevar al cuadrado. De manera que tenemos la ecuación del panel central. Esa ecuación, si la restricción se satisface, lo que tendremos es que será igual a 0 y en caso contrario será positivo. Entonces, el objetivo, si es un problema de optimización, es encontrar el valor para el que eso se minimiza, es decir, para el que se cumple la restricción. ¿Cómo incluimos esto en la función objetivo? A través de lo que llamamos una penalización. Es decir, le sumamos a la función objetivo original
le sumamos esta nueva restricción con un factor de escala al que vamos a llamar multiplicador de Lagrange. Este multiplicador de Lagrange nos permite controlar cómo de importante es esta restricción, que es lo que pongo en el panel de la derecha abajo, en el que digo que tenemos restricciones suaves y restricciones fuertes, si queremos. Las restricciones suaves son aquellas, pues bueno, que es importante que se cumplan, pero que a lo mejor no son tan relevantes con respecto a lo que es el problema. Las restricciones fuertes son aquellas que se tienen que cumplir sí o sí, van a exigir un valor de P más alto quizás que en el de las suaves. Y ya por último, en la parte de arriba de la columna de la derecha, vemos lo que digo, que hemos pasado de un problema con restricciones, un problema constrained, a un problema unconstrained. Entonces ya las siglas de cubo ya quedan, las 4 siglas ya quedan claras. Pasamos a la siguiente, por favor, Senaida. En esta parte quiero introducir un concepto que es fundamental para quantum annealing o para formular problemas de cubo más bien, ¿de acuerdo? En el panel de la izquierda lo que tenemos, empezamos con restricciones en forma de igualdad, como la que hemos comentado antes, x1 más x2 igual a 1, por ejemplo. Estas son restricciones en forma de igualdad. Podríamos tener otras, ¿no? Combinación lineal de las variables binarias iguales a una cierta cantidad. Pues en este caso es muy sencillo, lo único que hay que hacer es lo que hemos hecho en el caso, en la diapositiva anterior. Nos llevamos todo al mismo lado de la ecuación, elevamos al cuadrado y lo añadimos como una penalización. Las restricciones con desigualdades son un poquito más complejas, aunque hay algunas que, bueno, que son relativamente sencillas y que no requieren introducir variables adicionales, como sí requieren otras, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, que solamente una de las variables sea no nula. Yo tengo n variables y solo quiero que una de ellas sea no nula. Pues eso es al menos una no nula. O sea, como máximo una no nula. Pues esa es la primera ecuación. O que como mínimo una sea no nula. Como veis, realmente he sido capaz de, no quiero entrar en mucho detalle porque tampoco tenemos tanto tiempo como para ello, pero como veis es posible pasar de una desigualdad a una igualdad sin introducir variables extra. Me voy al caso de la derecha, que es quizá más interesante, al panel central, que es el problema, digamos, el problema de la mochila, si queréis, ¿vale? Lo voy a motivar con el problema de la mochila. Supongamos que tenemos una serie de objetos que quiero introducir en una mochila, ¿de acuerdo? Esa serie de objetos tienen un valor, un poco como lo que ocurría con el problema de los herederos, pero bueno, cosas más sencillas, ¿de acuerdo? No sé, un reloj, no sé, cosas más sencillas, ¿vale? Que quiero meter en una mochila. Cada una de esas cosas que quiero meter en la mochila tiene un peso. Un peso, pero me refiero a un peso en kilogramos, ¿no? Entonces, la mochila tiene una cierta capacidad máxima, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema de optimización? Bueno, pues para mí el problema de optimización es maximizar el valor que llevo en la mochila, ¿vale? Me quiero llevar cuantas más cosas valiosas mejor, pero siempre manteniendo la restricción del peso total en la mochila. Eso es lo que aparece abajo. Yo siempre puedo llevarme nada, en cuyo caso estaré satisfaciendo esa restricción, pero como mucho me puedo llevar el peso máximo, ¿vale? Entonces, como veis, pues es lo que tenemos ahí, ¿no? La suma, si queréis, de los valores que llevo en la mochila menor o igual a W. Y ese tipo de restricciones ya no se pueden introducir como las anteriores. Aquí sí que hay que introducir una serie de variables adicionales, que es lo que aparece en la columna de la derecha, que es lo que se llaman variables slack. En la columna de la derecha, para las personas que tengan más interés y quieran ver esto con más calma, tienen, digamos, una expresión que les permite pasar de esa desigualdad a esa igualdad de forma sencilla, añadiendo eso, variables adicionales. Como veis ahí, pues logaritmo de 2 de, pues por ejemplo, en este caso de W, ¿no? De la parte entera redondeada para abajo, ¿no? Y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Senaida. Y esta es ya la última diapositiva de esta parte, en la que, bueno, muchos de los problemas de optimización, existen muchos problemas de optimización en los que las variables son binarias, pero muchos otros que no lo son y que son necesarios de estudiar. Y si queremos poder extender el uso de quantum annealers a problemas de optimización, digamos, de carácter industrial, pues también hay que tener en cuenta este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, un problema en el que tenemos una flota de aviones de distintos tipos, ¿no? Aviones más grandes, más pequeños, etc. Entonces, lo que queremos saber, por ejemplo, es cuántos aviones del tipo I destinar a la ruta J, ¿vale? Tenemos una variable X y J, y esa variable X y J pues, es un número entero. Bueno, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, lo que sea. No es una variable binaria. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar las variables binarias? Bueno, pues lo que podemos hacer es, o sea, no binarias, perdón, las variables enteras, pues escribir su expansión binaria. Su expansión binaria es simplemente escribirlo en potencias de 2. Si al escribirlo como una serie en potencias de 2, que es lo que aparece en la columna del centro,
lo que hacemos es que las I sub k sí que son variables binarias. Entonces, podríamos reescribirnos nuestro problema de easing, o sea, nuestro problema de optimización, en un problema cubo, en esas nuevas variables. Problema que hay que introducir variables adicionales. Entonces, el problema pues ya se complica, por supuesto. Y además tenemos que hacer una aproximación al valor máximo que puede tomar la X, porque tenemos que truncar hasta donde llega la potencia de 2 máxima, ¿no? El caso de variables continuas es una cosa bastante similar. Lo primero que tenemos que hacer para variables continuas, pues variables continuas en una variable real, lo que tenemos que hacer primero es limitar el rango de valores que puede tomar esa variable entre un X mínimo y un X máximo. Después lo que hacemos es discretizarlo en un mallado, de tal forma que lo que estamos haciendo es, si queremos, mapearlo a enteros. Y cuando ya los hemos mapeado a enteros, ¿de acuerdo? Las I latinas estas que aparecen ahí, que es 0, 1 hasta 2 elevado a n-1, hacemos su expansión binaria, exactamente igual que hemos hecho antes. Así que, en el caso de las variables enteras, hacemos una aproximación al tomar un valor máximo que puede, al aproximar el valor máximo que toman las variables enteras. Y en el caso de las variables continuas, tenemos que hacer una aproximación tanto en el rango que tomamos de valores como en qué discretización hacemos. Y con esto, pues, concluyo esta parte y le cedo el testigo a Jorge. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Jorge. Gracias. Ahora os voy a comentar, os ha comentado ya Seneda y Álvaro, las partes de la teoría de Quantum Annealing y del formalismo cubo, que es el cómo podemos traducir estos problemas de optimización que queremos resolver en la vida cotidiana, en aplicaciones industriales, en el ámbito financiero, etcétera. Cómo lo podemos traducir a ese problema de Ising, que es el problema que el Quantum Annealing sabe resolver, ¿no? Que es lo que queremos encontrar. Queremos encontrar la solución, si hablamos en términos físicos, la solución de más baja energía. Si hablamos en términos de optimización o de machine learning, queremos que la función de coste tenga su valor más bajo. Cualquiera de los dos enfoques nos puede servir. Vale, y en esta parte de implementación, yo lo primero que quería contaros es un poco cómo metemos físicamente, de verdad, el problema de optimización dentro de un Quantum Annealing, porque esto es una cosa que puede no ser trivial, ¿no? Entonces, si pasas a la siguiente, por favor. Vale. Cuando queremos meter el problema de optimización dentro de un Quantum Annealing, lo que nos vamos a encontrar es el problema del embedding. Y voy a intentar resumir esto de una forma que se pueda entender. Cuando planteamos el problema de optimización, tenemos una serie de variables que son pues los spines que estamos codificando, que son las S sub i, las S sub j, y estas variables van a interaccionar entre ellas. Interaccionan por los términos cuadráticos del hamiltoniano de Ising, ¿no? Y por otro lado, vamos a tener una serie de qubits dentro de nuestro Quantum Annealing. Y entonces esos qubits van a tener una arquitectura, en el sentido de que puede darse el caso, y de hecho, por lo menos en los Quantum Annealings que hemos trabajado lo hemos visto, que no todos los qubits están conectados entre sí. Esto define un grafo de qubits, que ahora vamos a ver en concreto con imágenes a qué nos referimos, ¿no? Porque esto, trabajarlo así en el plano abstracto es un poco más complicado. Si estáis acostumbrados a trabajar con grafos, probablemente lo estéis entendiendo a la primera, pero si no, quizás cueste un poco. Entonces, lo que vamos a querer hacer es embeber, digamos, o sumergir ese grafo de variables de nuestro problema de optimización en el grafo de qubits, que es que va a ser el dispositivo físico de verdad del que se compone el Quantum Annealing. Y encontrar este embedding o este embedding óptimo ya de por sí es un problema complejo. O sea, probablemente vamos a tener que aplicar un problema de optimización solo para poder empezar a trabajar con nuestro problema de optimización. Pero por suerte, pues por ejemplo, el Quantum Annealer de D-Wave, este problema de embedding lo hace él solo, no tenemos que realizar nosotros ninguna acción más allá de definir el embedding. Y al parecer los métodos que están utilizando cada vez son más eficientes y están pudiendo encontrar soluciones mejores, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando en estos grafos
la conectividad, o sea, queremos pedir que las variables que están conectadas en el grafo del problema sean qubits que estén conectados también en el grafo de Quantum Annealer. Pues lo que va a ocurrir va a ser que muchas veces no podemos hacer una correspondencia 1 a 1. No podemos decir la variable 3 está relacionada con el qubit 5 y quedarnos ahí, sino que para poder verdaderamente sumergir un grafo en el otro, vamos a tener que definir cadenas de qubits. Y esto va a complicar un poco los resultados que obtengamos a lo largo de nuestra optimización. Si puedes pasar a la siguiente. Vale, esto es lo que os he comentado en el último minuto, es la parte abstracta y la parte teórica, y este es el ejemplo de verdaderamente a qué nos estábamos refiriendo, ¿no? Imaginemos que tenemos un problema de 12 variables, que es la bola que está en el centro de la diapositiva. Y porque nuestro problema es así, todas las variables están conectadas con todas. Entonces, tenemos todas esas cantidades de conexiones representadas por líneas negras. Y lo que tenemos a la derecha es verdaderamente los qubits que tenemos dentro del Quantum Annealer con sus conexiones posibles, ¿no? Claro, si os fijáis, en el grafo de la izquierda, la conectividad que se llama, es decir, el número de enlaces que hay por cada uno de los puntos, pues es una conectividad relativamente alta, ¿no? Pues tenemos ahí probablemente 11, ¿no? Será la conectividad media. Sin embargo, en el grafo de la derecha, la conectividad es más baja. Los qubits, típicamente, en ese grafo, están conectados con otros 5 o 6 qubits. Cuando queramos sumergir el grafo de la izquierda en el grafo de la derecha, lo que vamos a necesitar es crear cadenas de qubits. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la variable 0, que es de azul oscuro, no está representado por un único qubit, sino que está representado por una cadena de 4. Y al definirlo como esa cadena de 4, sí que podemos permitir que esa variable esté interaccionando con todas las variables con las que tiene que interaccionar. Si no pudiéramos definir esa cadena, esa variable no podría interactuar con todas las variables que necesita. El hecho de definir la cadena lo que va a hacer es que, físicamente esa cadena son una serie de qubits que están conectados y que el Quantum Annealer utiliza unos acoplos fuertes entre ellos para garantizar que todos los qubits de la cadena estén en el mismo estado. ¿Qué es lo que ocurre si las cadenas son muy largas, ¿no? Es decir, si necesitamos embeber un grafo muy grande o muy complejo en un Quantum Annealer que es relativamente pequeño, que tiene una arquitectura sencilla, que van a salir cadenas largas y esas cadenas largas, cuanto más largas sea, mayor será la probabilidad de que se rompan. Y al romperse nos van a dar soluciones de peor calidad. Y esto yo creo que es una cosa importante porque muchas veces cuando intentamos meter un problema de interés en un Quantum Annealer, nos fijamos únicamente si por el número de variables que tenemos un número de qubits suficiente. Y entonces metemos este problema en el Quantum Annealer, buscamos la solución y nos damos cuenta de que la solución es una solución relativamente mala. Si hacemos un análisis de qué es lo que está ocurriendo por debajo, probablemente nos encontremos con que la longitud media de las cadenas de qubits que el embedding está necesitando sea una longitud grande y entonces la probabilidad de rotura de las cadenas sea alta. Y por eso nos podemos encontrar con soluciones de baja calidad. Si pasas a la siguiente, por favor. ¿Qué tipo de arquitecturas nos podemos encontrar en D-Wave? Pues, bueno, una arquitectura que es relativamente antigua, pero que se sigue utilizando, que es el grafo de Quimera, que es el grafo que consta de 2048 qubits y que tiene una conectividad de 6, ¿no? Eso significa que cada qubit está conectado con otras 6 más. Pero no sé si fue en el año 2020 o 2021, lanzaron una arquitectura nueva, que es la arquitectura del grafo Pegasus, que tiene 5.700 qubits y que tiene una conectividad de 15. Claro, aumentar la conectividad de 6 a 15 facilita mucho el problema del embedding y facilita mucho la resolución del problema. Aún, digamos, quedaría aumentar estas variables, tanto el número de qubits como la conectividad, para poder resolver problemas de interés industrial verdaderamente a escala.
Pero creo que es un avance muy, muy positivo. De hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva. Seneida, por favor. Ahí, gracias. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esto es una pequeña nota histórica de un cuaderno que me encontré por casa, no sé si se ve, hace cosa de un año y medio, que es un cuaderno de la Asociación Cultural de la Asociación Cultural de la Facultad de Matemáticas de la Complutense del año 2012. Por cierto, si algunas de los integrantes de esa asociación están viendo el vídeo, saludos. Y aquí lo que se muestra es ya en el año 2012 una aplicación experimental de un algoritmo cuántico en el Quantum Annealer que por aquel entonces tenía la empresa D-Wave, que era un Quantum Annealer de 84 qubits. Y si nos fijamos en el grafo que está representado en la figura de la izquierda, pues la conectividad media de cada uno de los qubits probablemente, no les sabría decir una cifra exacta, pero probablemente ande entre 3 y 4. Entonces, que del año 2012 hayamos pasado de 84 qubits con una conectividad menor que 4 al año 2018-2019, más de 2.000 qubits con conectividad 6, a un par de años después, 5.700 qubits con conectividad 15, creo que son avances bastante interesantes, ¿no?, dentro de este campo. Sí, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Y este es un ejemplo que os quería comentar, que es, pues el ejemplo de ciclo hamiltoniano. No voy a entrar mucho en la teoría, porque la teoría ya la ha comentado Álvaro, el cómo se construyen problemas cubo. Aquí lo que os quiero comentar es simplemente, hablando mal y pronto, como podríamos decir, un ciclo hamiltoniano es un camino que recorre un grafo, que es un camino cerrado y que recorre todos los nodos una y solo una vez. También debería respetar la conexión entre los nodos, de forma que no pueda moverse entre dos nodos si estos no están conectados. Digo debería porque en los ejemplos de código que vamos a mostrar ahora, esa restricción no la hemos puesto por simplicidad. El problema cubo, siguiendo el planteamiento original, sería este hamiltoniano que veis aquí, y siguiendo pues los consejos que ha dado Álvaro, pues podríais obtener los coeficientes h y los coeficientes j del problema de Ising con el que resolver esto, ¿no? Y este ciclo hamiltoniano es un problema ya de por sí, pero además es la base para otro tipo de problemas de interés industrial y de interés en el ámbito financiero, ¿no? Como por ejemplo, pues el problema del viajero, es una de las variaciones de este problema. El Vehicle Routing Problem, que es también una variación del problema del viajero. Los problemas de reordenamiento de activos en carteras de inversión, que pueden servir, pues, por ejemplo, para clusterizar o para optimizar de diferentes maneras. Y el problema de arbitraje de divisas, que también va a ser, vamos a recorrer una cantidad de nodos de un grafo, volviendo al punto inicial, esperando obtener una recompensa económica, ¿no? Si pasas a la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a resolver este problema de ciclo hamiltoniano? Pues lo vamos a resolver con los solvers de D-Wave y con tres metodologías distintas, que no son las únicas, también hay más. Y las metodologías que vamos a utilizar es la metodología cubo, que es la formulación original, calculando las H's y las J's que nos han explicado Álvaro y Seneida. También podemos utilizar un tipo de solver que es un poco más user-friendly, que es el Binary Quadratic Model. Y por último, pues también podemos utilizar solvers híbridos, que ahora comentaremos qué es como, por ejemplo, el Constraint Quadratic Model. Si pasas a la siguiente, por favor. ¿Cómo resolvemos el problema utilizando cubo, ¿no? Pues lo que necesitamos calcular son los términos lineales y cuadráticos que habíamos comentado, que es la representación en el problema de Ising del problema cubo que queremos resolver. Y para ello, pues nos calculamos las expresiones a mano, digamos, y una vez que lo hemos calculado, pues hacemos una serie de bucles para calcular todos los coeficientes, todos los elementos de la matriz Q que estábamos hablando antes. Estos bucles pueden parecer extremadamente ineficientes porque, bueno, son 3 bucles anidados, pero luego a efectos prácticos se ejecutan razonablemente rápido.
Entonces, una vez que tenemos los elementos de la matriz Q, lo que hacemos es definir el embedding, que es lo que habíamos estado comentando antes. Podemos pedirle a D-Wave que optimice un embedding, o si tenemos ya uno calculado para el mismo problema, podemos utilizarlo directamente y así nos ahorramos esa parte. Y después pues utilizamos sample cubo para ejecutar. Y utilizando, por ejemplo, una interfaz que tiene D-Wave que se puede utilizar de manera gratuita, que es lib, en castellano se escribiría leap. Podéis buscarlo en internet, os abréis una cuenta y podéis ejecutar algunos ejemplos sencillos. Pues podemos llamar directamente al fichero de Python desde la terminal de la interfaz y obtenemos el resultado, ¿no? Que en este caso pues sería en qué orden queremos visitar cada uno de los nodos. ¿Qué restricciones hemos puesto? Pues que cada una de las posiciones tiene que estar ocupada por uno y por solo un nodo, y cada uno de los nodos tiene que estar asignado a una y a solo una posición. Si vemos, efectivamente, los unos y los ceros que aparecen en esta solución respetan esas restricciones, así que pues daríamos el problema por resuelto. Si pasas a la siguiente, por favor. ¿Qué podemos hacer también? Pues utilizar lo que se llama o lo que llaman el Binary Quadratic Model. Este Binary Quadratic Model esencialmente resuelve lo mismo. Es el mismo problema cubo. Lo único que es con una interfaz que se parece un poco más al tipo de problemas MIP que la gente que se dedica a resolver problemas de optimización pues está más acostumbrado, ¿no? Es decir, en vez de calcularnos directamente las H's y las J's, que las hemos calculado en un cuaderno con un bolígrafo, pues lo que hacemos es ir añadiendo, digamos, restricciones al modelo que hemos definido previamente. En este caso, pues le pedimos al Binary Quadratic Model que efectivamente sus variables sean binarias y ya a partir de ahí vamos añadiendo las restricciones y hacemos como antes. Definimos el embedding y una vez que está definido el embedding, llamamos al sampler para que lo resuelva. Y si nos fijamos en la solución, pues es una solución distinta porque este problema admite un montón de soluciones que tengan el valor esperado de la energía igual a 0, según hemos definido el Hamiltoniano. Así que es una solución distinta, pero es igualmente válida. Si nos fijamos en las columnas y en las filas, vemos que hemos resuelto el problema. Y por último, os quería comentar, si puedes pasar a... Gracias. El Constraint Quadratic Model. Constraint Quadratic Model es un solver que es un poco específico, es un poco particular, porque para lo que nos sirve es para definir variables que puedan tomar un único valor entre una serie de posibilidades. Pues, por ejemplo, el problema que estamos resolviendo, porque queremos que cada uno de los nodos esté asignado a una y solo una posición. Entonces, este tipo de planteamiento entraría dentro de este solver. O si queremos resolver, por ejemplo, problemas de coloreado de mapas, ¿no? No queremos asignar a un país más de 2 colores distintos. Bueno, más de un color distinto. Entonces, pues ese tipo de problemas entrarían naturalmente en este tipo de solver. Hacemos como antes, es user-friendly en el sentido de que vamos añadiendo las constraints que necesitamos y luego al final pues lo que hacemos es utilizar el sampler que se llama lib hybrid CQM sampler y con ese resolvemos. La característica que tiene este sampler es que de manera natural es híbrido. Es decir, que va a poder tomar un problema mucho más grande, dividirlo en trozos utilizando métodos clásicos, resolver cada uno de los trozos pequeños en el quantum annealer y después volverlo a juntar todo. Que es una cosa que los solvers que hemos visto antes, el de cubo y el Binary Quadratic Model, de primeras a priori no harían, sino que habría que utilizar otro tipo de soluciones. Entonces, esto nos permite resolver problemas más grandes, obviamente, porque no necesitamos que nuestro problema optimizar tenga que caber específicamente dentro de la arquitectura del quantum annealer, ¿no? Y una vez más, pues ejecutamos el problema y lo que tenemos es la solución, que es una solución como las anteriores, completamente válida, ¿no? Esto es un poco a nivel práctico, si queremos resolver un problema concreto utilizando un código concreto, cómo poner un poco en práctica todas las partes, tanto de teoría de quantum annealer como de formalismo matemático de problemas cubo que habíamos visto antes.